Yo soy el criminalista nocturno. ¿Qué es uno menos? ¿Qué significa una persona menos en la faz del planeta? Nosotros, los asesinos seriales, somos sus hijos, somos sus esposos. Estamos en todas partes. El asesinato no se trata de lujuria, no se trata de violencia, se trata de posesión. Cuando sientes el último aliento de vida que sale de la mujer, te fijas en sus ojos. En algún punto puede ser Dios. Sucedió en etapas. Poco a poco, mi experiencia con la pornografía de alta violencia sexual. Una vez que la ves, te vuelves adicto a ella. Comienzas a buscar cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar al punto en que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte, ¿cómo sería hacerlo en realidad? He conocido personas que expresan vulnerabilidad. Sus expresiones faciales dicen, tengo miedo de ti. Estas personas invitan al abuso, esperando ser lastimadas. El criminalista nocturno. Ted Bundy nació el 24 de noviembre de 1946, hijo de un veterano de la Fuerza Aérea. Vivió los primeros 4 años con sus abuelos. Declaró que su abuelo torturaba animales y que además de esto, su abuelo coleccionaba una gran colección de pornografía. Bundy y su primo miraban por horas la pornografía. Además, afirmó que su abuela entraba constantemente a hospitales, pues sufría de depresión. Su tía recuerda un incidente aterrador que tuvo con Ted Bundy. Se recostó sobre su cama para tomar una siesta. Al despertar, estaba rodeada de cuchillos que el pequeño Bundy de 3 años había colocado. Estaba al pie de la cama, sonriendo. Desde esa vez, sintió algo extraño en él. Se le describe como una persona tímida e infantil, estudioso y con buenas notas. Estudió psicología y derecho. Trabajó en algunos lugares, pero era demasiado inestable y no duraba mucho. Desde muy niño se sintió atraído por la mutilación y por el fetichismo, además de ver toda clase de películas pornográficas. Antes de empezar a asesinar, realizó robos en casas y comercios mientras estaba ebrio. El 4 de enero de 1974, se introdujo en el cuarto de Johnny Lenz, de 18 años, y sin pensarlo la golpeó con una palanca metálica y ante su excitación y desenfreno, la violó con una pata de la cama. Al día siguiente, la chica fue hallada con una lesión en la cabeza, pero aún viva. Sobrevivió con un profundo daño permanente cerebral. Ted Bundy contaba con 27 años de edad cuando cometió su primer asesinato. 27 días después, atacó a Linda Ann, de 21 años. Bundy entró en su dormitorio, la golpeó y la sacó de la escuela y nadie se dio cuenta. Al día siguiente, la buscaron, pero no apareció por ningún lado. La policía no estableció ninguna conexión entre ambos crímenes. En esos momentos, pensaban que había desaparecido, pero un año después, los restos de Linda Ann fueron descubiertos en un lugar muy cercano a la universidad. En ese mismo año, comenzaron a desaparecer muchas mujeres universitarias. Desaparecieron
8 mujeres ese año, y el modus operandi era exactamente el mismo. Bundy entraba en los dormitorios a altas horas de la noche, las atacaba y las violaba. La arrogancia de Bundy se había hecho presente al no ser detenido. Y es así que comenzó a hacerlo de día. La policía ya había empezado a investigar esos crímenes y contaba con descripciones de un sujeto que solicitaba ayuda a las chicas que jamás volvían a ser vistas. La gente había observado a un sujeto cargando libros entre sus manos y llevaba un brazo enyesado. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas con su auto, el cual había sido visto en el sitio donde desaparecieron algunas chicas. Así es como la policía empezó a relacionar los crímenes del año 1974 cometidos hacia universitarias. Así que comenzaron con los crímenes. El 9 de febrero desapareció Carol Valenzuela, de 20 años de edad. Su cadáver no fue descubierto hasta el mes de octubre, junto a otro cuerpo sin identificar. 2 días después, desapareció Nancy Wilcox, de 16 años. Su cadáver nunca fue encontrado. El 12 de marzo, Donna Mason, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz. El 17 de abril, Susan Rancourt, de 18 años, desapareció mientras caminaba por los jardines del colegio. Un mes más tarde, desapareció Roberta Parks, de 20 años. Había quedado con unas amigas para tomar un café, pero se retrasó porque un hombre lesionado le pidió ayuda para subir unas cosas a su auto. Jamás fue vista de nuevo. El 1 de julio, Brenda Ball, de 22 años, salió de Washington. Comentó a sus amigos que buscaría a alguien que la llevara a California. Sus amigos mencionan que la última vez que la vieron estaba hablando con un hombre con un yeso en el brazo. Brenda Ball jamás llegó a California. 10 días después, Georgian Hawkins, de 18 años, desapareció después de despedirse de su novio y dirigirse a la biblioteca a buscar unos libros. Sus compañeros reportaron su desaparición. Al día siguiente, el 14 de julio, Janice Hott dejó una nota en donde decía que iba al parque a andar en bici. Ahí se le vio hablar con un hombre que tenía un brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar algunos libros a su auto. Días después, Bundy volvió al parque y secuestró a Denise Naslund, la cual paseaba un rato con su novio y algunos amigos. Los restos de Janice y Denise fueron encontrados en el mismo lugar. El 18 de octubre asesinó a Melissa Smith, la hija de un sheriff, la cual secuestró mientras iba caminando a casa de una amiga, pero nunca llegó. Su cadáver fue encontrado 9 días después. El 30 de octubre desapareció Laura Aime, de 17 años, cuando regresaba de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en una montaña. Mostraba signos de haber sido golpeada en la cabeza con una palanca de metal, además de ser violada. La policía realizó una investigación más detallada, pues descubrió similitud entre el modus operandi. Pero ¿cómo es que después de desaparecer tantas mujeres y de recibir descripciones del supuesto asesino, no lo detuvieron? Bundy era inteligente y no siempre se mostraba de la misma manera. Él alteraba su aspecto físico, se dejaba crecer la barba, el bigote, a veces se peinaba diferente, también se afeitaba y cambiaba de residencia para no ser descubierto. El 8 de noviembre de ese mismo año, Bundy atacaría de nuevo. Se acercó a una chica llamada Carol LaRoche. Haciéndose pasar por policía, le informó que habían intentado robar su auto. Ella subió al auto de Bundy con el pretexto de que iban a la comisaría, pero él sacó una pistola y le esposó una mano, pero Carol golpeó a Bundy y salió corriendo. En la comisaría, Carol narró lo sucedido e hizo una descripción del sujeto, a lo cual se hizo un retrato hablado del agresor.
Esa misma noche, Bundy estaba ansioso de placer y satisfacción, por lo cual, rondando por las calles, vio a una chica llamada Debbie Kent, de 17 años. La subió a su auto y se la llevó. Sus padres llamaron a la policía tras su búsqueda, pero no la hallaron. Sin embargo, encontraron unas llaves de unas esposas que coincidían con las esposas que le habían puesto a Carol Daronch. La directora declaró que durante la actuación de la obra que había estado presente Debbie Kent, un sujeto le había solicitado que la acompañara al estacionamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado a ir. Un mes después de los hechos, un hombre llamó a la policía para informar que la noche que desapareció Debbie Kent, habían visto a un sujeto salir precipitadamente en un auto blanco del estacionamiento de la escuela. Un mes después, desapareció otra chica, pero ahora en Colorado, Carrie Campbell, de 23 años, la cual estaba hospedada en un hotel. A media mañana se dio informes a la policía de su desaparición. Casi a un mes de su desaparición, se encontró su cadáver a varios kilómetros del hotel. Presentaba signos de violación y golpes por todo el cuerpo, pero no encontraron evidencias del atacante. El 1 de marzo, fue descubierto un cráneo en una zona boscosa. Pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda en el lugar y 3 días después encontraron partes de los cuerpos de Linda Hale, Susan Rancow, Roberta Parks y Donna Mason. Aunque se descubrieron estos cuerpos, Bundy nunca se detuvo. 15 días después, secuestró a Julie Conagh, de 26 años. Su cuerpo jamás fue encontrado. El 6 de abril, tras discutir con su marido, Denise Oliverson, de 25 años, fue a visitar a sus padres a Colorado, pero nunca regresó, ni llegó a casa de sus padres. 9 días más tarde, Melanie Coley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Días después, un trabajador descubrió su cadáver. La chica había sido brutalmente golpeada. Tenía golpes en la cabeza y las manos atadas a la espalda, mientras que una funda de almohada estaba sobre su cuello. El 1 de julio, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país. Sus amigos no se preocuparon de verla. Sin embargo, su cadáver fue descubierto en el pozo de una mina cerca de Colorado. La noticia de mujeres desaparecidas y el retrato hablado del sospechoso había sido difundido. Es así como una amiga de Meg Anders, entonces novia de Bundy, lo reconoció de inmediato, llamando de manera anónima a la policía, y a pesar de que les proporcionaron fotos, la policía desechó esa pista para enfocarse en otros informes. El modus operandi de Bundy era trasladarse de un lugar a otro para evitar que la policía descubriera sus patrones, pero el 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un auto blanco para confirmar su matrícula, pero el sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el auto se encontró una palanca de metal, esposas, cintas y otros objetos que dieron lugar a la investigación. El 23 de febrero de 1976 comenzó el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años cuando entró a la sala para ser juzgado. Confiado de que no tenían pruebas suficientes en su contra, fue sentenciado a 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos y los psiquiatras le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas y concluyeron que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, y que tampoco sufría algún daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando más procesos en su contra. Las pruebas periciales del auto determinaron que las muestras de cabello encontradas eran de Melissa Smith y Carrie Campbell. Exámenes posteriores revelaron que las contusiones cerebrales en ambos cuerpos podían haber sido ocasionados por la palanca encontrada en el auto de Ted Bundy. Durante el segundo juicio, despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por este motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte, pero un día saltó por la ventana de la biblioteca y se lesionó un tobillo, eludiendo a la policía durante 6 días. La policía lo atrapó
Cuando intentó robar un auto, un año después, volvió a escapar, esta vez trepando el techo de una de las estaciones de la cárcel. Esperó a que no hubiera nadie y salió por la puerta de uno de los funcionarios de prisiones. Esta vez fue más astuto y huyó a Chicago, haciéndose pasar por el seudónimo de Ken Meisner. En 1978 atacó a Karen Chandler, a la que dejó tambaleándose en el piso, herida gravemente. Una amiga de ella, Nita Neyri, vio salir a un sujeto con una gorra azul y una carpeta envuelta en un trapo. Fue hallada con vida, aunque malherida. La policía encontró el cadáver de otra chica, Lisa Levy, que había sido golpeada brutalmente en la cabeza y violada. Mostraba heridas de mordidas en los pezones. También encontraron el cuerpo de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía, con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. No lejos de ahí, atacó a Cheryl Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal. Su cráneo fue fracturado en 5 lugares. Tenía la mandíbula rota y un hombro dislocado. En el lugar se encontraron evidencias de cabello y sangre del autor. El 9 de febrero secuestró a otra chica llamada Kimmy Lange, de 12 años. La secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso. La agredió sexualmente y murió mientras la violaba. Este sería el último actuar de Bundy, y antes de ser detenido nuevamente, un año después, fue detenido en Florida por robar un auto. Nuevamente Bundy ejerció como su propio abogado, pero las evidencias en su contra eran muchas. Algunas de las personas que habían sobrevivido a sus ataques testificaron en su contra. Tras 7 horas de deliberación, el jurado lo encontró culpable. Él escuchó el veredicto sin demostrar ninguna emoción. El juez lo sentenció a pena de muerte en la silla eléctrica. Un dato inquietante fue que en la casa de Bundy fueron descubiertas algunas cabezas de sus víctimas. Fue catalogado como una persona carismática, con conducta perversa y compulsión a la necrofilia, maníaco depresivo, cuyos delitos ocurrían en periodos depresivos. Se le involucró en 36 homicidios, pero se estima que mató al menos 100 mujeres en diferentes estados. Durante sus últimos días dio muchas entrevistas y confesiones. Llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado el 24 de enero de 1984 y declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Era conocido como la encarnación del mal. Se encuentra dentro de la escala de maldad en el número 17. Dice lo siguiente: atención, asesinos seriales, sexualmente perversos y torturadores. Para los hombres, la violación es su principal motivación y el asesinato solo evita que la víctima denuncie. La tortura no es su principal motivación. Yo soy el criminalista nocturno. Gracias por visitar El Criminalista Nocturno. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte y darle like. Sígueme en las redes sociales y déjame tus comentarios. Recuerda que El Criminalista Nocturno lo conformamos todos. Hasta la próxima. Esto fue El Criminalista Nocturno.